Voy a hablar sobre la praxia, áreas cerebrales involucradas y sus respectivos ejemplos. ¿Qué es la praxia? La praxia es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para realizar movimientos y gestos precisos, a pesar de que tenga la fuerza y la coordinación física necesaria. ¿Qué es una praxia cerebral? La praxia cerebral es la inhibición de un movimiento ejecutivo en la parte motora, o puede ser la incapacidad de realizar una acción o una orden realizada por el cerebro. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando no está afectada ninguna parte neuronal del cerebro, pero la orden o la transmisión eléctrica se queda en las conexiones eléctricas o los axones, no llega de manera ordenada y clara a la parte motora. Por ejemplo, un individuo que quiera amarrarse los cordones o abotonarse la camiseta se le va a complicar. Él sabe cómo abotonarse, sabe cómo amarrar el zapato, pero no responde sus partes motoras a una buena ejecución. ¿A qué se debe o cuáles son las causas de las apraxias? La apraxia responde a lesiones cerebrovasculares o tumores o enfermedades neurodegenerativas, como lo son el Parkinson, el Alzheimer y entre sus derivados. ¿Cómo funciona esto? Debido a que existe un neurodesgaste de neuronas, con el tiempo el individuo va a perder movimientos ejecutivos cotidianos como amarrarse los cordones, como ya lo mencioné, debido a que cuando el cerebro envía una orden al sistema periférico, existe un bloqueo y se queda en sus axones, siendo así que el individuo es consciente de cómo se amarra el zapato, qué ejecuciones debe realizar, mas no las realiza de manera ordenada o de una manera rápida como normalmente él estaría dispuesto a hacerlo. Esto genera en un individuo estrés, genera también baja autoestima, debido a que él es consciente y puede hacerlo, mas no lo logra. Para el tratamiento de las apraxias en un individuo está el acompañamiento familiar y el acompañamiento clínico, debido a que el individuo no puede estar completamente solo, ya que él necesita ayuda constantemente. Para el acompañamiento familiar se pide a los tantos familiares como amigos, o sea, su círculo social, que inicien realizando órdenes muy cortas o sin dificultad, debido a que, por ejemplo, esto ya lo mencioné, puede generar estrés en el individuo, tanto confusión y que pues esto afecte más. En el acompañamiento clínico están los tratamientos de ejecución motora. Por ejemplo, en cuestión de amarrarse los zapatos, empiezan con movimientos o ejecuciones muy cortas, ya sea como primero sujetando las dos agujetas, después haciéndole X y así yendo de paso, para que no se confunda la persona que tiene la afección. Como un dato curioso, no existe aún una causa o un tratamiento para las apraxias infantiles, debido a que son casos inusuales, ya que esto se va presentando en los años que el niño va creciendo. Así que no existe una respuesta aún clínica o de las organizaciones de la salud. A continuación voy a hablar sobre las áreas cerebrales involucradas. Como primero tenemos lo que es el córtex premotor o lóbulo frontal. Este está involucrado en la planificación y organización de los movimientos. Un ejemplo de esto podría ser que una persona que tenga apraxia intenta abrocharse un botón, sabe cómo hacerlo en teoría, pero tiene problemas en la ejecución de los movimientos de sus dedos. 2. Córtex parietal o lóbulo parietal inferior. Este está involucrado en la percepción espacial y en la integración sensorial. Ayuda a comprender la posición del cuerpo en el espacio y a cómo interactuar con los objetos. Un ejemplo de esto podría ser que una persona que tiene un problema en esta área sepa cómo utilizar una herramienta, pero no correctamente, como por ejemplo un martillo o un serrucho. 3. Área de Broca. Es importante para la producción del habla
y también para la coordinación de movimientos necesarios para hablar. Un ejemplo de la praxia del habla es cuando una persona tiene dificultades en los movimientos de su boca y de su lengua para formar palabras, a pesar de que no tenga debilidad en esos músculos. Hola, mi nombre es Jessica Álvarez y hoy les voy a hablar sobre las apraxias bilaterales. ¿Qué son? Generalmente resulta de daños en áreas del cerebro que son responsables de la planificación y ejecución de movimientos complejos. Dentro de esta apraxia se encuentran las apraxias idiomotoras y las ideacionales. ¿Qué es una apraxia idiomotora? Es un trastorno neurológico que se caracteriza por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo determinados movimientos y gestos, a pesar de tener deseos y habilidades físicas para hacerlas. Las apraxias idiomotoras se producen debido al daño en ciertas áreas del cerebro que pueden ser responsables para planificar y ejecutar movimientos musculares. Esta apraxia puede ser causada por daños cerebrales como es un derrame cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, tumores cerebrales o también enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Un ejemplo podría ser que se observan dificultades para saludar o decir adiós con la mano, o ejemplificar cómo se usa una herramienta con mímicas cuando se pide a realizar dichas acciones. Tenemos dos tipos de apraxias en las idiomotoras, que serían las apraxias idiomotoras bilateral supramodal, que existe una clara disociación. Y la segunda sería la apraxia idiomotora bilaterales específicas de una modalidad, que se trata de un problema raro observado ante una desconexión verbomotora, visiomotora y tactomotora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos vean. Soy Andrea Japa y ahora en este video vamos a hablar sobre la apraxia bilateral ideacional. La apraxia bilateral ideacional. Este término está utilizado en dos formas diferentes. La primera como una incapacidad de realizar una serie de actos, por ejemplo, preparar café. La segunda es como la imposibilidad de entender cómo se va utilizando los objetos, como por ejemplo el conocimiento de la acción de los objetos, que es la apraxia ideacional, que puede interpretarse como una agnosia en el uso de los objetos, o simplemente como una apraxia conceptual. En 1905, Pick describió el primer caso de un paciente con apraxia ideacional, quien intentaba peinarse con la navaja de afeitar y escribir con unas tijeras. Informaron de un sujeto que utilizaba la crema dental como un cepillo de dientes y el cepillo como por ejemplo el cepillo de dientes como crema dental. Este tipo de observaciones es común en la apraxia ideacional. Se considera que esta es la incapacidad de llevar a cabo una serie de actos. Un plan ideacional se altera la asociación lógica de los movimientos, aunque el paciente puede ejecutar adecuadamente los elementos de la consecuencia. Así como, por ejemplo, un paciente que pretenda fumar deberá sacar el cigarro de la cajetilla, colocándose en la boca, encender el fósforo, encender el cigarro y finalmente apagar el fósforo. Esa sería la consecuencia lógica. En cambio, podría encender el fósforo y apagarlo antes de sacar el cigarro de la cajetilla. Los actos o consecuencias motoras son complejos, precisamente los que están alterados de esa organización de la consecuencia. Se pueden observar de varias maneras, ya que sea por el acto motor, ya que quede incompleto y el paciente detiene el movimiento antes de tiempo, o porque sustituya el movimiento por otro similar. En la parapraxia o interviene el orden de la secuencia. Se considera que esta es la incapacidad de llevar a cabo una serie de actos. Un plan ideacional se altera la asociación lógica de los movimientos, aunque el paciente puede ejecutar adecuadamente los elementos de la consecuencia. Así como, por ejemplo, un paciente que pretenda fumar deberá sacar el cigarro de la cajetilla, colocándose en la boca, encender el fósforo, encender el cigarro y finalmente apagar el fósforo. Esa sería la consecuencia lógica.
En cambio, podría encender el fósforo y apagarlo antes de sacar el cigarro de la cajetilla. Los actos o consecuencias motoras son complejos, precisamente los que están alterados de esa organización de la consecuencia. Se pueden observar de varias maneras, ya que sea por el acto motor, ya que quede incompleto y el paciente detiene el movimiento antes de tiempo, o porque sustituya el movimiento por otro similar. En la parapraxia o interviene el orden de la secuencia. El movimiento se ejecuta correctamente cuando para su colaboración es necesario un plan determinado de sucesión de actos simples. Quienes presentaban ese tipo de apraxia pueden emitir movimientos sencillos, pero no consecuencias elaboradas. Es raro, aunque no imposible, encontrar apraxia ideacional independiente en la apraxia ideomotora. La apraxia ideacional se encuentra con frecuencia en casos de demencia de tipo Alzheimer y se asocia con lesiones extensas del hemisferio izquierdo y con lesiones del cuerpo calloso en la apraxia ideacional. Como consecuencia de una lesión del hemisferio derecho en un paciente sordo. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy les hablaré acerca de las apraxias unilaterales. Específicamente les hablaré acerca de las apraxias simpáticas. Estas son un trastorno neurológico que se caracteriza por tener una incapacidad de realizar movimientos coordinados. Las apraxias unilaterales simpáticas son un tipo de apraxias en las que un paciente tiene una dificultad para realizar movimientos voluntarios en un lado del cuerpo, generalmente la mano izquierda, aunque no hay un problema motor primario o una pérdida de la sensibilidad. En lo que expliqué, este tipo de apraxia se asocia frecuentemente en la lesión en el hemisferio cerebral derecho. Les voy a hablar acerca de un poco de las características de las apraxias. La localización de la lesión, se debe a una lesión en el hemisferio derecho, específicamente en las áreas parietales o en las frontales que están involucradas en la planificación y la ejecución de movimientos. También está la afectación asimétrica. La afectación asimétrica es la dificultad para realizar movimientos voluntarios, afectando principalmente a un lado del cuerpo, o también puede afectar al lado izquierdo. Bueno, en esta parte hablaremos un poco de lo que son las apraxias unilaterales callosas. Pero primero hablaremos un poquito de dónde es afectado, dónde afecta esto, a qué parte de nuestro cerebro afecta. Bueno, como su nombre dice, es una apraxia callosa. Esto afecta a lo que es el cuerpo calloso. ¿Qué es esto? Es una parte de sustancia blanca, la cual donde se ubican todos los axones que pasan toda la información de hemisferio a hemisferio. Es una partecita que conecta a ambos hemisferios, tanto derecho como izquierdo. Bueno, esta apraxia es un trastorno neurológico, en el cual puede decirse una lesión a esta parte, la cual impide o incapacita que cierta información pase a otro lado. Bueno, en este caso, esta apraxia hace que la parte del hemisferio, digamos, derecho, tenga una afectación o la información no llegue, por lo cual la información no llegue al miembro o a la parte de nuestra mano izquierda, la cual evita que nuestra mano pueda hacer ciertas actividades o que realmente no nos obedezca cuando nosotros queremos hacer ciertas acciones. Un ejemplo es el que yo me quiera sacar la chompa, pero en vez de que yo bajarme el cierre, esta suba el cierre. O cuando yo quiera realmente sacarme, ella me cierra la chompa. Eso parece ser es lo que esto demuestra, esta afectación. Esto no normalmente sucede tan a menudo, pero bueno, en la mayoría de casos son así. En otros casos suelen suceder tanto en la mano derecha o a veces tanto puede ser en otro miembro de nuestro cuerpo. La apraxia cinética. La apraxia cinética es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para realizar movimientos aprendidos a pesar de tener una fuerza muscular y una coordinación normal. Las personas con apraxia sinestésica saben lo que quieren hacer y no tienen problemas para entender las instrucciones, pero tienen dificultad para traducir esos pensamientos en acciones. Por ejemplo,
Alguien con apraxia sinestésica podría no decir adiós con la mano, aunque comprenda el concepto de saludar y sus músculos sean lo suficientemente fuertes como para levantar el brazo. Es posible que intenten saludar con la mano de manera torpe o que utilicen la mano equivocada. La apraxia sinestésica es causada más comúnmente por daño al lóbulo frontal del cerebro, que es el responsable de planificar y coordinar los movimientos. También puede deberse a daños de otras partes del cerebro, como del lóbulo parietal o del cuerpo calloso. No existe cura para la apraxia sinestésica, pero existen terapias que pueden ayudar a las personas a afrontar sus afecciones. Estas terapias pueden incluir terapia ocupacional y terapia de habla y fisioterapia. Con terapias, las personas con apraxia sinestésica a menudo pueden aprender a realizar tareas que necesitan realizarlas en la vida cotidiana, aunque no puedan realizarlas a la perfección.